En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este encuentro con la palabra de Dios. Qué bueno estar siempre a la escucha de quien sabemos que realmente nos ama y que por eso está siempre atento a todos nosotros. Permitamos que sea el Espíritu Santo, Dios mismo, quien nos explique su palabra, nos siga recordando todo lo que hizo y enseñó el Señor Jesucristo. En la liturgia de estos días estamos leyendo la historia de la familia Los Macabeos, y hoy la lectura está tomada del primer libro de los Macabeos en el capítulo 4. ¿Qué nos dice el texto? Nos presenta a Judas Macabeo, quien después de una lucha contra varios generales invasores se arriesga finalmente a entrar en la ciudad de Jerusalén. A causa de la profanación de Antíoco IV, el templo se encuentra en una situación de desolación, de destrucción, de pobreza, de tristeza. Primero pensó en volverlo a consagrar, ya que el templo como sacramento de la presencia de Dios es la defensa de Israel. El templo de Jerusalén es el lugar físico que reúne al pueblo, pero al mismo tiempo es el lugar espiritual en el cual el pueblo se reúne en torno a la fe en el Dios uno y único, en Yahvé. Es el 25 de diciembre del año 164 a.C. Este día nace así la fiesta de la dedicación del templo, la que se celebrará cada año como el signo de fidelidad del pueblo a Dios. El evangelista San Juan en el capítulo 10, versículo 22, nos presenta a Jesús participando de esta celebración. Escuchemos lo que nos dice la palabra de hoy. En aquellos días, Judas y sus hermanos se dijeron: nuestros enemigos están vencidos. Vamos pues a purificar el templo para consagrarlo de nuevo. Entonces se reunió todo el ejército y subieron al monte Sión. El día 25 de diciembre del año 148 se levantaron al romper el día y ofrecieron sobre el altar de los holocaustos que habían construido un sacrificio conforme a la ley. El altar fue inaugurado con cánticos, cítaras, arpas y platillos, precisamente el aniversario del día en que los paganos lo habían profanado. El pueblo entero se postró en tierra y adoró y bendijo al Señor que los había conducido al triunfo. Durante 8 días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de comunión y de alabanza. Adornaron la fachada del templo con coronas de oro y pequeños escudos. Restauraron los pórticos y las salas y les pusieron puertas. La alegría del pueblo fue grandísima y el ultraje inferido por los paganos quedó borrado. Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, determinó que cada año, a partir del 25 de diciembre, se celebrara durante 8 días con solemnes festejos el aniversario de la consagración del altar. Palabra de Dios. Qué celebración tan hermosa y qué importante es el templo. Es el signo sacramental de la presencia de Dios, tanto en el pueblo de Israel como también nuestro templo parroquial es un signo sacramental en el barrio, en la ciudad, en el pueblo donde se encuentre. Un signo sacramental que nos está diciendo que Dios definitivamente está con nosotros. La reconquista de la libertad sella una fecha fundamental e inolvidable
en la historia de la nación, especialmente cuando se ha pagado un duro precio, como lo ha pagado Israel con la invasión de Antíoco IV. En este caso, experimentado por Israel, ha entrado en juego la misma libertad religiosa que toca el alma de la libertad humana. Por eso nosotros hoy día debemos tener los ojos abiertos o los oídos despiertos para no caer en las trampas que el mundo nos quiere imponer. Tenemos que hacer respetar nuestra libertad religiosa. En la reconstrucción del templo, lo más difícil no es la estructura material, no. Lo más complicado, lo más difícil es rehacer al hombre desde dentro. Y esta es una reconstrucción nunca terminada. Porque Jesús nos ha enseñado que el templo más importante es la persona humana. Jesús mismo invita a preocuparnos muchísimo más por la construcción del hombre, lugar esencial del culto a Dios. Así lo entendieron los apóstoles. Por eso Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, nos enseña: ¿no saben que son santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguien destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el santuario de Dios, que son ustedes, es sagrado. Qué bueno que comprendiéramos esta gran verdad de fe. El santuario de Dios es la persona, y sobre todo la persona que tiene una fe profunda en el Dios uno y único. San Pablo también en la carta a los Romanos capítulo 6 nos enseña que el bautizado es templo vivo del Espíritu Santo. Y así no esté bautizada la persona. Desde el vientre materno cada persona, por ser hijo o hija de Dios, ya por el solo hecho de ser hijo de Dios, tiene la dignidad humana. Por ser hijo de Dios ya es santuario vivo de Dios. De ahí que atentar contra la vida del ser humano es uno de los más grandes pecados. Por eso nosotros, cristianos católicos, estamos llamados por el Señor a defender, a promover, a respetar la vida humana desde el vientre materno y a lo largo de toda la presencia de la persona aquí entre nosotros, hasta el último día cuando ya Dios nos llame al juicio final. Todo aquello que es lucha contra la profanación del ser humano y trabajo para reconstruirlo compromete a Dios mismo. Todo lo humano es divino y lo divino es humano. No se trata solo de mejorar cualquier cosa en lo humano, sino de hacerlo totalmente nuevo. Por eso, cuando nosotros cometemos un pecado, quedamos como resquebrajados, pareciéndonos a ese chorote de barro que hace el alfarero. Y por el sacramento de la reconciliación nos ponemos en las manos del Señor Dios, del mejor alfarero del mundo, quien nos toma en sus manos, nos rehace de nuevo y enseguida nos da la paz definitiva. El Señor nos vuelve a reconstruir y nos deja como la mejor obra de arte que acaba de salir de sus manos. Y esto es solo posible en el encuentro personal con el hombre nuevo, Cristo el Señor. Escuchemos entonces lo que nos dice el Evangelio de hoy, tomado de San Lucas. Aquel día, Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: está escrito, mi casa es casa de oración,
pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Como podemos ver, es una lectura con pocos versículos, pocas palabras, pero con una profunda importancia en el desarrollo del Evangelio de San Lucas, por reconstruir la cronología de los eventos, por presentarnos lo que hace el Señor Jesús para indicarnos el camino del reino de Dios. En primer lugar, San Lucas nos recuerda la expulsión de los vendedores del templo, para quien el templo es mi casa de oración. En segundo lugar, el evangelista recuerda que cada día Jesús enseñaba en el templo. Por eso, cuando él saca a los vendedores del templo, reclama enérgicamente que la casa del Señor es el lugar de encuentro con Él y con los hermanos. Sí, nuestro templo, grande o pequeño, nuestra capillita allá de barrio o de vereda, es un lugar sagrado en el cual nos encontramos cara a cara con el Señor Dios en la oración, pero también es el lugar sagrado donde nos encontramos con nuestros hermanos para celebrar sacramentalmente la presencia de Dios. Desafortunadamente, este encuentro con el Señor se reduce muchas veces a nuestra presencia puramente material. Alguien decía que con frecuencia vamos al templo, pero creemos que es un parqueadero de cuerpos humanos. Vamos, nos sentamos allí y sencillamente estamos ahí, oyendo, presenciando una obra de teatro o un concierto musical. Pero qué bueno entonces que no nos limitáramos a estar allí, una presencia solamente física, material, sino que fuese una presencia realmente libre, alegre, fructuosa, consciente, de tal manera que la presencia en el templo, nuestra participación en los sacramentos, produzca en nosotros los frutos deseados por Dios. Nuestro encuentro con el Señor en la oración y en la celebración cambia totalmente nuestra vida cuando nosotros de verdad lo queremos y hacemos conscientemente lo que tenemos que hacer cuando vamos al encuentro con el Señor y con nuestros hermanos. El encuentro con Él debe ser una relación verdadera y viva, como el Padre y el Hijo, como entre dos amigos sinceros, un encuentro siempre alegre, siempre abierto al diálogo, siempre abierto a la comprensión, al perdón, un diálogo siempre sincero y definitivo. Esto nos recuerda la necesidad que como iglesia tenemos hoy de purificar algunas formas de falsa piedad. ¿Cuántos comerciantes de la fe instrumentalizan la iglesia y con frecuencia con bellas ofertas para alcanzar una posición sobresaliente, para hacer carrera e incluso para pisotear los derechos de sus hermanos? Deben ser expulsados con valentía, a ejemplo del Señor Jesús con los vendedores del templo de Jerusalén. El prestigio de la iglesia no está en sus riquezas materiales, sino en el escuchar la palabra de Dios, que es liberación, justicia y salvación. Palabra de Dios que es liberación de todas las esclavitudes, comenzando por la esclavitud del pecado. Palabra de Dios que es justicia, o sea, el vivir de acuerdo con justeza, el querer de Dios, pero el querer de Dios vivido de esa manera nos lleva a la justicia practicada diariamente con nuestros hermanos.
Es palabra de Dios que definitivamente nos salva y nos permite gozar para siempre de la presencia de Dios nuestro Padre. Agradezcámosle a Dios por nuestro templo. Les decía, nuestro templo pequeño o grande, nuestra capilla de barrio o de vereda, el templo en el cual nosotros nos reunimos y ojalá que lo hagamos principalmente cada 8 días, el día domingo, en familia y en comunidad, para celebrar las maravillas de Dios. Agradezcámosle a Él por nuestro templo y pidámosle que nos ayude a amarlo, pero que al mismo tiempo nos ayude a amar muchísimo más y de corazón sincero a las personas con quienes nos encontramos allí, para celebrar esa presencia de Dios entre nosotros. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y les acompañe siempre. Amén.